Hola, ¿qué tal? Qué gusto que puedas acompañarnos en este estudio el día de hoy y le doy gracias a Dios por tu vida, porque te esté dando la oportunidad de seguir con este estudio. No porque estés aprendiendo de mí, sino porque estás aprendiendo de la palabra de Dios y tienes este deseo real de aprender de su palabra y de involucrarte en este estudio de su palabra, no mío. La verdad es que este capítulo 26 habla mucho de los necios, de las personas iracundas, de los perezosos y de las personas que odian. Y resalté estos versículos en específico con la intención de, de autoanalizarnos y evaluarnos a nosotros mismos, cada uno en su propia persona, y asegurarnos de que no quede o que no haya rastro de ninguna de estas cosas que menciona la Biblia en nuestro corazón, escondidas por ahí o claramente visibles. Y si nosotros identificamos que alguna de estas cosas las tenemos aún en nuestro corazón, ponerlas en manos de Dios y del Espíritu Santo para que sean transformadas y poder entregar nuestra vida a Jesús verdaderamente. Versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Híjole, es un versículo fuerte, es un versículo agresivo, la verdad, es un versículo violento, directo, pero de esos versículos que hieren, pero hieren para bien. Porque al final de cuentas nosotros tenemos que entender, yo reconozco en mi vida que yo fui de esas personas que recibían luz de parte de Dios acerca de un pecado y después volvía al pecado. Y otra vez y volvía y volvía y volvía y volvía y volvía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de este aspecto, porque tenemos que tener cuidado no solamente de no estar cayendo en el pecado, sino de no ser necios ante aquellas cosas que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está haciendo reconocer en nuestra vida, que tenemos que apartarnos de ellas. Malas actitudes, malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, pecado. Porque al final de cuentas tenemos un regalo precioso de parte de Jesús. Jesús está en su trono sentado con sus manos extendidas, ofreciendo la gracia a todas las personas. Y evidentemente hay personas que pues no lo van a recibir, que no desean recibir este regalo de parte de Jesús. Y tristemente también hay personas que desean este regalo a medias, esta salvación. Pues yo recibo la salvación, pero sigo en pecado. Entonces, o sigo en mi necedad. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no estar repitiendo necedad en nuestra vida. Digo, yo sé que al final de cuentas ninguno de los que estamos viendo este video somos iguales el uno al otro, ¿no? Pero al final de cuentas yo sé que el Espíritu Santo señala a nuestras vidas ciertas cosas que tenemos que reconocer y soltarlas delante de Él. Dice el versículo 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y versículos anteriores estuvo hablando este capítulo mucho de los necios. Y te está diciendo que nosotros tenemos que aprender a no ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que tener cuidado. Lo decíamos en capítulos anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos de la corrección hacia nuestros hijos. Sí, podemos hablarles de nuestra experiencia como personas, como varones, como mujeres, como adultos en nuestra vida laboral, pero es sumamente necesario que respaldemos esta corrección en la palabra de Dios, porque nosotros no seríamos nada sin Dios. Y si tenemos su palabra en nuestras manos es para que nosotros podamos consumir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y aconsejar por medio de la palabra de Dios, corregir por medio de la palabra de Dios y opinar por medio de la palabra de Dios. Porque muchas veces alguien te va a pedir una opinión y quizás por un momento fugaz tú tengas una opinión de algo que no es bíblico y que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, no se trata de ofender a las personas o de faltarles al respeto, pero sí ser firmes conforme a lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas y para la vida de esas personas.
Versículo número 16. En su propia opinión, otra vez, opinión propia, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Híjole, Dios, ya lo dije en varias ocasiones, ¿no? Dios desea bendecir nuestra vida a través de nuestro trabajo. Por algo dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario, el obrero. Y también aquellas personas que definitivamente han dedicado su vida completa a predicar y que no hacen otra cosa más que predicar y enseñar. Dios bendice su trabajo, que en ese caso ese es su trabajo, ¿no? Pero nosotros no tenemos que ser perezosos en ningún aspecto de nuestra vida. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto de nuestra vida, porque no podemos ser perezosos en nuestro trabajo. No podemos ser perezosos, bueno, hablando de lo natural, pero principalmente no podemos ser perezosos en nuestra vida espiritual. No podemos ser personas que, ay, es que ahorita oro, ahorita leo ay, es que ya leí un capítulo de la Biblia, ya con eso, ya. Ay, es que, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ganas de ir a predicar. Ay, es que no tengo ganas de ir a la congregación, no, qué flojera, estoy cansado. Ay, es que. Hace unos días tuve la oportunidad de predicarle a un amigo. Él es un psicoterapeuta, una persona profesional. Y él dice que tiene, digo, te platico muy pronto, rápido esta historia, ¿no? Muy resumida. Él dice que tiene miedo del futuro, de lo que está aconteciendo, la sequía, la comida, la hambruna, toda esa situación que está pasando en México y en todo el mundo, las guerras. Y yo le pregunté, digo, ya he tenido la oportunidad de predicarle en varias ocasiones, ¿no? Pero yo le preguntaba, oye, y bueno, si te da miedo lo físico, lo espiritual no te da miedo. Y me dijo, pues no, pero ¿a qué te refieres? Entonces empecé yo a predicarle, ¿no? Es una persona que su necedad es en Cristo Jesús. El hecho de que la salvación tenga que venir por medio de Cristo Jesús, o que lo obligues, o que la palabra de Dios diga que todo aquel que en Él cree en Jesús, más bien, no le gusta que sea como una obligación. Y le prediqué, y oro mucho por Él, lo amo mucho. Pero fíjate que al final de nuestra frase, de nuestra charla, tuvo un comentario. Pero bueno, si es que en algún momento me llegara a dar cáncer, ahí así hasta me le hinco a Dios. Ahí se le quitó lo perezoso. Entonces muchas veces nosotros tenemos ese mismo pensamiento. Y desafortunadamente, hasta que no tenemos para comer, hasta que no tenemos un hogar, hasta que estamos enfermos, entonces ahora sí la pereza se nos quita. Y entonces ahora sí, mírame, estoy leyendo mi Biblia, y mírame cómo oro, y mírame cómo alabo. Pero cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo en sanidad, en donde yo no tenía un problema económico, donde yo estaba bien, ahí sí yo, qué pereza, Dios. Entonces Dios nos invita a que no seamos perezosos en ningún aspecto de nuestra vida. Que reconozcamos si nosotros somos perezosos y pongamos en manos, Señor, discúlpame, yo he sido perezoso, he fallado. Por favor, te pido que me ayudes a que sepas que yo tengo la intención y el deseo ferviente de ya no ser perezoso en este aspecto de mi vida, para poder entonces ahora sí crecer. Ayúdame, por favor, papá, porque sin ti no voy a poder. Versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Híjole, hay muchas personas que en determinado momento hemos luchado con el chisme, con la murmuración, con el hecho de, híjole, inclusive el estar hablando mal de una persona en sus espaldas es el chisme. Y yo hace tiempo yo justificaba, ¿no? No, lo que yo te estoy diciendo se lo puedo decir en su cara, ¿no? Justificando el hablar mal de una persona. Entonces, tenemos que alejarnos del chisme, alejarnos de la murmuración, de estar hablando mal de las otras personas, andar contando cosas que a lo mejor ni nos constan, ni tenemos la certeza de lo que está pasando, y aún así ahí andamos dando nuestra opinión. Alejémonos de eso fuertemente, porque no es el reflejo de Cristo. Versículo 24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Este versículo decidí señalarlo porque en muchas ocasiones tenemos que tener mucho cuidado con el odio, en específico con el odio, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos, lastimados, acusados, señalados, criticados por personas que quizás amábamos, o personas que quizás que no amamos, que están lejos de nosotros, ¿no?
Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado con que la amargura, la tristeza, no se convierta en odio en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. No por nada Jesucristo dijo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La verdad es que si no fuera importante el perdón, Jesucristo no lo hubiera mencionado en esta oración modelo que él hizo. Porque sin lugar a dudas, el rencor, el odio, nos termina hiriendo más a nosotros que a las otras personas. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto de nuestra vida, el perdonar a cualquier ser humano, cualquier persona, sea quien sea que nos ha lastimado fuerte, física, mental, espiritual, personal, de la manera en que esa persona nos ha herido. Tenemos que perdonar. Y a lo mejor no tenemos la oportunidad de acercarnos y decir: ay, te perdono, pero pongamos en Dios ese perdón. Señor, ¿sabes qué? Mira, hace 20 años alguien, fulanita persona me lastimó. Hace 2 días fulanita persona me lastimó y me dejó una herida en mi corazón y híjole, Señor, yo necesito perdonar. Así que yo te pido que me ayudes a perdonarla. Fulanita persona, yo te perdono. En el nombre de Jesús te bendigo y le pido a Dios por tu vida para que seas tratada con misericordia y con amor de parte de Dios, para que te pueda acercar a Él como me lo está haciendo conmigo. Esa es una parte bien esencial, pero escúchame, bien esencial. Por algo también Jesucristo dijo: si tú has oído, no matarás. Pero aquel que tiene una contienda con su hermano, deja y te ofrenda y ve y discúlpate y arregla tus asuntos. Porque el rencor impide que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, porque estamos pensando: ay, fulanito, ay. Y luego a veces nos estamos peleando, estamos teniendo peleas con personas, peleas que ya pasaron hace 5 días. Híjole, le hubiera contestado esto, de veras, ¿por qué no se me ocurrió antes? Híjole, yo sé que todos lo hemos vivido y suena cómico, suena gracioso porque me ha pasado. Entonces tenemos que aprender a perdonar. E inclusive, por ejemplo, en el roce diario, por ejemplo, en mi caso con mi esposa, que a veces en ciertos momentos tenemos pláticas que de repente se suben de tono porque estamos debatiendo acerca de temas que a lo mejor son difíciles. Híjole, hay que aprender a perdonar a nuestros esposos, a nuestras esposas, nuestros hijos, y pedir perdón. ¿Sabes qué, mi amor? Discúlpame, me equivoqué, pequé en contra tuya, pequé en contra de Dios, perdón, y te ofendí en ese pecado. Mira, yo quiero poner este asunto en tus manos, así y así, por favor, perdóname. Ser humildes para perdonar necesita mucha humildad, porque incluye el aceptar que nosotros nos equivocamos, ¿no? El saber amar, el saber escuchar, el saber perdonar es sumamente importante. Señor, muchas gracias por tu palabra. En esta ocasión levanto una oración exclusivamente de mí hacia ti, Señor, porque yo deseo que cada persona haga su propia oración. Y yo te pido, Señor, que si alguno de estos aspectos que tu palabra está resaltando, aún queda algún rastro de ellas, me lo hagas saber. Porque yo no quiero ser ni perezoso, Señor, ni ser una persona que odie, ni quiero ser necio. Quiero ser humilde, Señor, en aceptar mis errores. Y te pido que si a lo largo de este día tú me permites reconocerlo, Señor, yo te pido que me perdones, porque no quiero ser tomado como alguien hipócrita, pero no por las personas, sino por ti. Sino reconocer, Señor, realmente en mi vida estas partes importantes para que sean sanadas por tu Espíritu Santo y trabajadas en mi vida por tu Espíritu Santo. Para poderte honrar, Señor, con honestidad, con franqueza, Señor, con una boca honesta, con un espíritu honesto. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y por la vida de cada persona que está teniendo la oportunidad de estudiar este libro de Proverbios, y por cada persona que está teniendo la oportunidad de ver estos videos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.